¿Cómo estás, María Inés? ¿Me escuchas bien? Bueno, arrancamos entonces. Em, Me acuerdo de una clase de una chica que me dijo una vez para qué estaba esta materia, una de las alumnas, no hace mucho. Y dije, wow, realmente me preocupé, porque ¿para qué estudiaba la materia de Derecho del Transporte en la carrera de Derecho? Es decir, Derecho de Transporte, Derecho Informático, todas las ramas del derecho son ramas inherentes a la actividad propia del abogado, ¿no? Y de hecho, seguramente ella, la alumna que me lo preguntó, no recuerdo, no importa quién es, haya utilizado medios de transporte y haya sido parte de un contrato de transporte sin saberlo, tal vez, o sabiéndolo, sin prestar atención a lo importante que es y a todas las vicisitudes que se pueden desarrollar en un contrato de transporte. Realmente a veces, Celina, me quedé preocupado, porque digo, me sorprendió, ¿me entendés? Me sorprendió la pregunta, porque dije, bueno, teniendo justamente una materia llamada Derecho del Transporte y que tiene eh, que, que es específica, ¿no? Porque la gente, es decir, que no trabajes en el derecho de transporte, pero sí tenés que saber tus derechos, por lo menos como abogado, ¿no? Cuando sos transportado o cuando transportás cosas, tenés que saberlo por lo menos desde el punto de vista del conocimiento. Después si vas a o no trabajar directamente con el derecho de transporte es una cuestión que la tenés que ver. Entonces, sería el caso que si yo hago penal, ¿no? La pregunta sería, si yo me dedicaba a penal, ¿no? Entonces no estudio civil y comercial, no estudio derecho laboral, no estudio fundamentos del derecho, derechos romanos, solamente penal. Eh, Creo que las carreras en las facultades tienen un, la idea de instruirla a la persona para que pueda desenvolverse mejor en sociedad y tiene un montón de materias y cosas que uno dice, bueno, yo para qué esto lo leo, ¿no? También me lo he preguntado yo. Hay materias por ahí que uno puede considerar que no va a aplicar nunca, ¿no? Pero transporte es una materia que vas a aplicar siempre, ¿no? De hecho, creo que todos hemos viajado, hemos sido transportados por un tercero. Todos. Todos hemos sido parte de un contrato de transporte. No creo que haya habido ningún alumno que haya sido, o alumna que haya sido excluido de un contrato de transporte. Entonces, bueno, sentado, ¿por qué? ¿No? Me quedó la idea, dije, la pucha, ¿hasta dónde mi ignorancia? ¿No? Porque digo, no sabía responder más allá de dar esta respuesta genérica que doy ahora y más allá que esto fuera parte de la currícula de la materia, ¿no? De la carrera, ¿no? Esté dentro de las materias que uno tiene que aprobar. Pero bueno, eh, a veces es difícil. Yo trato de ayudarlos a ustedes, eh, por ahí hay personas más preparadas o menos preparadas, uno trata de ayudarlos a todos para que todos puedan entender en el ámbito que están para qué sirve cada cosa y no quita que mañana estén en otro ámbito. Mira, una chica, y esto viene a colación, y dejo la anécdota, ahí te dejo la Cristian. Em, que la otra vez, yo doy clases en una diplomatura, ¿no? De derecho también, de transporte, una parte del transporte, no importa cuál. En esa diplomatura que doy clases, una chica me dice, ¿por qué estás estudiando esta diplomatura? No, porque soy así por internet, ¿no? Esta es de Río Negro. ¿Y sabes por qué estudia ¿sabes por qué estudia diplomatura en tema transporte? Porque justamente en Río Negro hay auge ahora, viste que está la cosecha de manzana, ahora está la exportación de GNL, de gas natural licuado, que sale por el puerto de, de Río Negro, viste que es un acuerdo. Entonces, la mayoría, es decir, Río Negro, el puerto de Río Negro, que me acuerdo el nombre ahora, el del puerto, eh, se está transformando en un polo
económicamente atractivo, así como Neuquén fue en su momento con Vaca Muerta con Orranca, eh, San Juan ahora con la minería y Río Negro con la exportación y la zona portuaria. Entonces la chica me dice, "Mira, veo un montón de abogados que vienen de la zona de Capital Federal y yo no puedo perder el trabajo. Entonces, a veces, y otra chica que también dijo que se iba a mudar, no me acuerdo qué región, porque quería trabajar con el tema, justamente este tema de exportaciones e importaciones portuarias. Y había otra que asumió un cargo público como directora, además de mujeres, mira, directora de puertos. Creo que es la directora de puertos, nueva directora de puertos, ¿dónde estaba? En la provincia, creo que está en Bahía Blanca, ¿viste? Bueno, la tengo de alumna, una chica que sabe mucho y preparada, ¿no? Y la tengo de alumna. Entonces, cualquiera de nosotros, como abogados, a futuro, uno puede cumplir una función en el Estado o particular que tenga que ver con el transporte. Entonces, la idea por eso, ¿no? Creo que ahí apuntado. Cristian, ¿me querías comentar algo? No, le quería decir que por mi parte una materia que es interesante y que se aprende mucho. Por ejemplo, lo de, que explicó la otra vez, lo de fletamiento, algo que lo puede utilizar en la vida cotidiana. Claro. Sí, sí, el frenamiento es algo común y lo vas a usar. Acá, ahora vamos a hablar del transporte en el Código Civil y Comercial en particular, ¿viste? Vamos a abarcarnos eso. Viste que el Código Civil y Comercial dice que en la parte de contratos, en la parte de contrato de transporte, dice que el transporte es cuando una parte llamada transportista o porteador, hay contrato de transporte con una parte llamada transportista o porteador, se obliga a transportar personas o cosas de un lugar a otro, ¿eh? Y esta cosa es el pasajero o la carga, y el pasajero o el destinatario de la carga, que se llama consignatario, se obligan, o el cargador según el caso, a pagar un precio, como decíamos recién, que se denomina flete. También se denomina flete, un precio o flete. Cuando se transporta carga, se denomina flete. Fíjate que igual que el código de fletamiento, pero nada que ver con el fletamiento. Estamos hablando de transporte de mercaderías, ¿no? El transporte de mercaderías es un transporte, entonces un contrato de transporte que tiene por objeto, o podemos decir, es una obligación de medio de resultado. ¿Qué les parece que es? ¿De qué tipo de obligación estamos hablando acá, el transporte? Bien, es una obligación de resultado. Es decir, claro, de resultado. ¿Por qué? Porque estaba, o el transportista en principio está obligado a llevar la cosa a destino y entregarla al mismo estado que la recibió donde la cargó, ¿no? El traslado de la cosa, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato de transporte es el traslado. ¿Mm? Ahora, el traslado puede ser, los contratos pueden ser de cosas o de personas. Vamos a hablar de contrato de transporte de personas, en principio. Vamos a hablar de cosas. El transporte de personas no tiene un destinatario, sino va a haber dos partes, que va a ser el transportista y el pasajero, ¿no? El pasajero tiene la obligación de pagar el precio, es un contrato bilateral, consensual, es oneroso, y el transportista tiene la obligación de llevar al pasajero y a su equipaje al lugar convenido. En el contrato de transporte de personas, el equipaje es accesorio al contrato principal de transporte, ¿no? La obligación, en este caso, del transporte por parte del transportista, obviamente va a adicionar un costo del transporte del equipaje. Vieron que ahora se adicionan en los vuelos aéreos, según el tipo de equipaje, un costo adicional que vas a tener, depende del costo del equipaje que vas a usar, ¿no?
El sistema, siendo una obligación de resultado, el sistema de responsabilidad derivado del transporte es un sistema de responsabilidad objetivo. Es decir, que si la persona sufre un daño, el transportista, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que fue por culpa de un tercero por el cual él no responde el daño producido al pasajero, o fue por la propia negligencia del pasajero. ¿Se entendió? Lo voy a repetir, María Inés, lo vamos a repetir. El sistema de responsabilidad objetivo cae en la cabeza del transportista de la responsabilidad por los daños derivados de la actividad, ¿también? De forma tal que para eximirse de responsabilidad el transportista debe demostrar la culpa del pasajero o la culpa de un tercero por el cual él no va a responder. ¿Bien? Sí, profe, una pregunta. Dale. Dale. Y, por ejemplo, si ese, por ejemplo, supongo que, porque me pasó algo, va, a mí no, pero bueno, por ejemplo, si roban el camión en la ruta que trasladaba paquetes y el, por ejemplo, dice supongamos que sea flete, dice no, pero me robaron, es ajeno a mí. ¿Está bien eso? Para que estamos con Ahora que pasajeros. estamos con pasajeros. Ah, perdón. Ahora vamos a ir después al otro. Dale. Estamos con pasajeros. Estamos llevando el transporte del pasajero. Como te decía, el contrato de pasaje puede también contener el equipaje como parte accesorio, y el transportista es responsable también de que el equipaje llegue a destino en buenas condiciones. Salvo dos supuestos: que el equipaje tenga un valor extraordinario, en cuyo caso el pasajero debe denunciarlo antes de viajar, lo tiene que declarar, ¿sí? De que tenga un valor extraordinario, tiene que estar declarado. Y el otro supuesto es que el equipaje esté en la guarda del pasajero o bajo la guarda del pasajero. Por ejemplo, ¿viste el equipaje que colocas en cabina, en un avión o en un colectivo? Ese está bajo tu guarda, ¿entendés? El equipaje de bodega, el que lleva el ómnibus o el avión, está bajo la guarda del transportista. Tenga presente eso porque no va a reclamar por el pasaje, ¿no? Perdón, por el equipaje. Vuelvo, entonces las situaciones son, si tenés objetos de valor y los transportás en bodega, los tenés que declarar, porque si no perdiste te van a dar un valor mínimo. Y el otro supuesto es que el equipaje esté en tu poder, ¿no? Es decir, lo tengas vos o esté en un lugar bajo tu control, se escapa el control del transportista. El transporte en general es oneroso. Se aplica las reglas del transporte, del código, al transporte gratuito solamente si lo hace un transportista que generalmente realiza la actividad. Es decir, si el transportista hace la actividad y no te cobra, se aplica las reglas del código civil y comercial de la nación, las reglas del contrato de transporte. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, estamos hablando de negociación del transportista, que es llevarte, dejarte en el lugar destinado, trasladar tu equipaje, responder por la muerte o lesiones del pasajero,
y también responde por los daños producidos al equipaje. Todas son cuestiones que usted tiene que tener presente cuando va a reclamar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si, cuáles son las obligaciones del pasajero? Las obligaciones del pasajero son presentarse en el lugar y hora convenido para el transporte. La otra obligación que tiene el pasajero es observar las directivas u órdenes del transportista durante el trayecto. Y obviamente la principal obligación es pagar el precio del pasaje, ¿no? Es decir, el transportista, si bien tiene obligación es que del pasajero de proveerle el lugar para viajar, de trasladarlo al lugar convenido, de garantizar su seguridad y llevarle el equipaje, el pasajero, por lo tanto, está obligado a pagar el precio, presentarse en el momento y lugar convenido, cumplir las normas, y también acondicionar su equipaje en caso de que estuviera en su poder, conforme las medidas y órdenes que dé el transportista. Las cláusulas relativas a la exhibición de responsabilidad del transportista por muerte o daños son nulas. Las cláusulas de exhibición o limitación de responsabilidad, acá se refiere a cláusulas a topes indemnizatorios. Es decir, si en un contrato de transporte una cláusula dice que la empresa de transporte no se hace cargo por muerte o lesiones del pasajero, esa cláusula es nula, se tiende por no escrita. Entonces, siempre va a existir la posibilidad de reclamar la muerte o lesiones, como también la pérdida o deterioro del equipaje. El equipaje comprende no solamente lo que transportás en su interior, sino la propia valija. La valija que vos llevas es parte del equipaje, de forma tal que si es dañada, vos tenés la posibilidad de reclamarle a la empresa de transporte el daño a tu valija. Eso lo tenés que hacer inmediatamente, esto vale la aclaración, antes de dejar el lugar de destino, ¿no? Del lugar de desembarco. Entonces, suponete que es una estación de ómnibus y vos recibís la valija deteriorada inmediatamente, si lo ves es visible, inmediatamente ni se hace el reclamo. ¿Está bien? Es inmediato el reclamo por los daños producidos a la valija. Y obviamente si hubiera pérdida también te hay que denunciarla porque te va a dar un comprobante. El transportista te entrega un comprobante que es el boleto de pasaje más el ticket de equipaje. Vieron que adhiere un tiquecito, un papelito, bueno, ese es el ticket de equipaje, por el cual el transportista está obligado a llevártelo y entregártelo en tu destino en condiciones. ¿Qué más? Importante. Si hay combinación en el transporte, cada una de las empresas de transportes es responsable en los trayectos donde se ha desarrollado el mismo, ¿no? En este caso, se llama transporte combinado, cuando hay más de un medio o cuando hay varios medios de transporte. Bien, hasta acá me quedaba un tema importante también, que por el caso de los trenes, subte, suponete que usted está en el andén, ¿no? Esperando el transporte. Los daños que sufran estando en el lugar de espera o al llegar, derivados del transporte, también son responsabilidad o forman parte de la responsabilidad del transportista. Es decir, que el transportista extiende su responsabilidad al lugar de embarco y desembarco. Los lugares de embarco y desembarco son área de responsabilidad del transportista. Tuve un caso una vez de un juicio contra la empresa de subte en su momento, era así, porque una chica que vendía lotería, que era la lotería más solidaria hace muchos años, la acuchillaron en el andén, ¿viste?
Entonces el reclamo fue contra Metrovías en ese momento. Y Metrovías dijo, no, no pasó en el tren, no importa, pasó en el lugar del andén. Y el andén de subte es un lugar donde la persona, donde tiene que estar bajo la custodia de la empresa de transporte. Es decir, que si hubiera un cliente y te dice le robaron lo que sea, o le pasó algo en la estación de subte, o en la estación de trenes, o en la estación de ómnibus, y es el lugar de acceso o de desembarco, es obligatorio, es decir, no puede eximirse a ese lugar, entonces el transportista también es responsable. Las obligaciones del transportista se extienden a los lugares de embarco y desembarco. Importantísimo, ¿eh? Porque esto lo tiene que tener presente, porque viste, te pueden venir casos, diga, che. Bueno, de acá pasamos al transporte de cosas por el Código Civil y Comercial. ¿Alguna duda? Bien. Profe, disculpe, Cristian, dime. yo creo que esto se presume, pero en un transporte de un colectivo, el, el chofer no tiene las mismas facultades que un comandante o en los buques, ¿no? Tiene facultades parecidas pero limitadas al medio utilizado. Es decir, él tiene la obligación de dar las órdenes a los pasajeros. Los pasajeros tienen obligaciones, muy buena tu pregunta, tiene obligaciones el pasajero, es obligación del pasajero obedecer las instrucciones del transportista durante todo el trayecto. El transportista puede llegar a desembarcarlo al pasajero si observa que no cumple las normas o las reglas que están fijadas para el transporte. Como por ejemplo que el tipo se ponga a fumar, ¿no? Un ejemplo burdo doy, pero puede pasar que se esté fumando o que esté alcoholizado. Es decir, circunstancias que afecten al resto de los pasajeros y que él vea que no puede eh, continuar con el transporte es responsable. Y esa responsabilidad inclusive se da en los transportes terrestres, en ómnibus que realizan el transporte entre diferentes estados. Entonces, cuando pasa la frontera, es justamente el transportista el responsable de que todos los pasajeros hagan el trámite migratorio. Cae en cabeza del transportista. Entonces, si alguna vez viajaron en ómnibus y cruzaron la frontera, van a ver que el chofer y el ayudante del chofer le van a pedir a todos el pasaporte o el documento, le van a hacer llenar ellos la ficha migratoria y la van a presentar. Es decir, la responsabilidad y el poder es similar o parecido al capitán de una aeronave, el comandante de una aeronave o el capitán de un barco, con las limitaciones que tiene, ¿no? Es decir, acá no si obviamente tiene que seguir toda la instrucción, inclusive en caso de accidente, todo, tiene que seguir instrucciones igual que el otro. No va a haber, es decir, a ver, es muy raro que haya un nacimiento a bordo y tenga que asentarlo en el libro de navegación, porque va a estar cerca de tierra, ¿está bien? Pero tiene las mismas similares facultades, ¿no? Tiene muchas responsabilidades y muchas facultades. Ustedes fíjense que muchas veces el colectivo frena y dice, mirá, o llama a la policía y la policía actúa bajo las órdenes del chofer del ómnibus, ¿no? Bien, vamos al transporte de cosas. El transporte de cosas es lo mismo, ¿no? Acá lo que pasa es que hay tres partes, el cargador, el transportista y el destinatario o consignatario de las mercaderías. También el transportista se lo llama porteador. Entonces tenés cargador, porteador o transportista, destinatario o consignatario. Todo lo mismo, ¿está bien? Lo voy a reiterar. Tenés cargador, porteador o transportista, consignatario o destinatario. ¿Bien? El documento que se utiliza para el transporte de mercaderías se llama carta de porte.
En la carta de porte, en- el que le va a entregar el cargador, obviamente tiene la carta de porte, para el transportista va a recibir, la carta de porte se emite por duplicado, el transportista recibe un documento de la carta de porte, uno de los documentos, el otro queda en poder del cargador y el cargador se lo tiene que entregar al consignatario o destinatario para eh, le tiene que entregar al consignatario o destinatario para que éste pueda retirar la mercadería. Es decir, la persona que retira la mercadería es aquella que posee la carta de porte en duplicado. ¿Lo podés explicar de vuelta? Porque me confundo entre cargador. eh, el transportista es quien lleva la cosa. Sí, el cargador hace la carta de porte, Sí, la hace por duplicado, sí, se la da al transportista para que el transportista la revise y firme. La ok, carta de porte hace de documento de recibo de la carga, cumple la función de recibo de la carga, documento de transporte sí, y es además un título circulatorio. sí, Triple función. Recibo de la carga, documento de transporte y título circulatorio. Entonces se emite por dos ejemplares. Un ejemplar queda en poder del transportista, es decir, sale el sí, transportista y se lleva un ejemplar. El otro ejemplar queda en poder del cargador que se lo entrega al consignatario, a quien le vendió, porque, ujú, porque cuando llega a destino de la mercadería, el consignatario o destinatario tiene que entregar ese ejemplar, va a ser él el que tiene el segundo ejemplar para entregarle al transportista, que el transportista verifique que es él el que tiene que retirar la mercadería. ujú, ¿Se entendió? sí. O sea que el cargador se lo da al consignatario también. No, no se lo va a dar, el cargador lo tiene en su poder, Sí, ¿entendés? Cuando llega a sí, destino, el consignatario que tiene el otro ejemplar le entrega al cargador para que verifique ok, que la mercadería y ahí la recibe también. Ahí la recibe el otro y se libera. Ahí se libera el transportista. Con la recepción conforme por parte del destinatario, se libera el transportista de su responsabilidad. ok. Em, ¿Por qué dije que era un título circulatorio? Porque si no está el nombre del consignatario y está el portador del destinatario y está el portador, se puede transmitir libremente, ¿está bien? Y si estuviera el nombre del destinatario, se puede transferir la carta de porte por endoso. Es decir, es un documento que se puede transferir por endoso. El poseedor del segundo ejemplar de la carta de porte es la persona autorizada para recibir la mercadería. Entonces, yo puedo vender la mercadería estando en viaje a un tercero, que no sea la persona cualquier persona, o se la doy a un tercero y este la puede vender a la mercadería a otro, ¿entendés? Se lo puede pasar a la carta Ujú, de porte. Y ese que tiene la carta de porte va a ser el que va a recibir la mercadería. Obviamente va a cambiar el destinatario, ¿no? En vez de a la calle 1 va a ir a la calle 2, un ejemplo. ujú. Pero va a ser otra persona la que va a recibir. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió lo de la carta de porte? Sí, sí. Bien. Se llama el Discul- primer ejemplar y segundo ejemplar. Si Disculpe, no hay... ¿Mm? el cargador le entrega la carta de porte al transportista y al destinatario, sería, ¿no? El cargador se va a quedar con un ejemplar siempre y le va a firmar al otro. Pero el cargador se le va a entregar uno al transportista y otro al consignatario. Ese queda liberado, ¿está bien? Sin ejemplar. Y el cargador va a verificar y se va a liberar contra el recibo de la entrega de la mercadería, ¿me entendés? Bien.
La denominación puede ser carta de porte y su emite carta de porte, generalmente es carta de porte, porque si no la guía de carga es otro elemento similar que cumple la misma función de la carta de porte, así que le puedes llamar carta de porte o guía. La mercadería tiene que llegar a destino, obviamente en condiciones, y tiene que llegar a destino en el plazo convenido. Ahora, si hay impedimentos o retrasos, el transportista es responsable de esos retrasos en el transporte y va a pagar, va a ser deducidos los gastos que demanden ese retraso del pago del flete. También tiene la obligación como te comenté, el transportista de entregar la mercadería, poner a disposición del consignatario o destinatario, y a su vez libera al transportista con la firma del ejemplar donde da cuenta que recibió la mercadería. ¿Qué más me quedaría por acá? Puede pasar que durante el transporte la mercadería pierda volumen o se dañe por el curso natural del tipo de mercadería que se trate. Entonces, el transportista no es responsable por la pérdida o disminución de la mercadería ocurrida sin culpa de él, sino por la naturaleza de las cosas. Suponete que le cargas, un ejemplo burdo, bananas maduras, y le decís que viaje de Misiones al Chaco, y la banana va a llegar más madura de lo normal, ¿entendés? Va a haber una pérdida, un montón de cajones por el calor, típico en el verano, ¿no? O ponerle que cargaste tantos kilos de ganado y el ganado hace pichí, hace caca en el viaje, pierde peso, mucho peso, de forma tal que no llega con el mismo peso que originalmente tenía. Es más, muchos, cuando le dan a los animales, ¿viste? Para que pesen más, cuando lo cargan, le hacen tomar agua a lo loco y claro, pesan como 2 o 3 kilos más. Después con el viaje van perdiendo líquido. Entonces la pérdida normal de venida del transporte no es responsabilidad del transportista. El transportista, una vez que el consignatario la recibe, se libera. ¿Qué más? Hay otro sistema de transporte, este transporte sucesivo cuando se hace por diferentes, también me olvidé decirles, hay transporte sucesivo o combinado, sucesivo cuando se va un medio de transporte sigue a otro. Después existe otro transporte ya combinado cuando combinas un medio de transporte con otro, por ejemplo tierra y aire o tierra y agua, se llama combinado. Y después existe otro tipo de transporte que se llama transporte multimodal, donde hay un único operador de transporte que se llama operador de transporte multimodal y que es no sé, creo que hay una unidad referido a transporte multimodal. Así que eso lo vamos a mirar en ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy pensando si me olvidó de algo. Voy a revisar acá en el chusmeando. Porque está medio mezclado la 7 y la 8, ¿viste? La unidad 7 y la 8 hablan lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿cómo era la pregunta respecto al tema policial del robo que me han hecho unas chicas? Hola, profe. ¿Cómo está? No, ¿cómo está? Bien, todo bien. No, fue así. O sea, si roban al... Porque es así, le cuento porque si no, no va por el aire. Hay una chica, se usa ahora por las redes sociales chicas que, por ejemplo, viajan a Chile y por ejemplo, en el aeropuerto de Ezeiza y después en Chile, como la mercadería es más económica, van, por ejemplo, a Nike, a Zara, no sé, a casas de perfumería, compran perfumes importados. Y bueno, ella compra particular y tiene un grupo.
¿Qué pasa? Ella compró para una chica, no sé, una cartera, un perfume. Bueno, cuestión que llega al país, lo empaca, lo hace el paquete y ella vio que está Correo Argentino y después hay como unidades descentralizadas que se llaman UP, que son de recepción de envíos, de recepción y envío de mercadería, que puede ser un kiosco, puede ser cualquier persona que quiere recibir esa mercadería. Se llaman UP. Bueno, entonces ella, en vez de enviarlo por el ir a la sucursal de Correo Argentino, ella decide enviar ese paquete por la UP, que era un kiosco, una librería, algo así. Y yo lo leí todo porque estoy en el grupo. Y bueno, envía el paquete y cuando usted hace un pedido, por ejemplo, compra algo, vio que con el numerito de seguimiento va viendo el trayecto del pedido cuando compra online. Sí, sí. Bueno, entonces la chica subió la captura de pantalla que entró al correo argentino del seguimiento, le decía que la UP, la librería tal, recibió el pedido y dice, disculpe los inconvenientes ocasionados, tuvimos un inconveniente en el envío del pedido, por razones ajenas, qué sé yo, decía, a la UP en el trayecto le robaron la mercadería, así decía, porque la chica sacó la captura de pantalla. Y bueno, ahora esta chica le reclama a esta chica que va a comprar que le devuelva toda la plata que gastó y bueno, no sé, la chica, o sea, no quiere hacerse cargo, bueno, cosas así, dice que tiene que ir a correo argentino y bueno, eso. ¿Se Sí, entendió? No sé si... la cuestión ahí se escucha un eco. Se escucha un eco. Me escucho yo mismo. Cerrame un micrófono, un audífono. Sí, entendí. Lo que acá habría un despacho de correspondencia o de equipaje, donde el transportista, en este caso, el transportista, acá hay una empresa que hay que ver cómo. Porque acá hay que ver qué circuito tuvo, ¿no? En principio el responsable que dice que le robaron la mercadería es el de la UP y tendría que haber hecho una denuncia por robo o extravío. Eventualmente eres el responsable de la entrega. Si es un particular, y estamos hablando de transporte de cosas, y estoy pensando en voz alta, ¿no? Yo me iría, en la chica podría reclamar, ¿dónde estás vos? ¿En qué ciudad estás? Yo estoy el 9 de julio, pero la chica que le compró, yo estoy en el grupo y leí, y la chica que le compró es de Quilmes, creo que es de Quilmes. Sí, igual estando el 9 de julio, lo que podrías hacer ahí, la chica la que tiene el derecho a reclamar, primero, vamos a hacer, esto es un comercio entre particulares, obviamente la que le pagó a la otra le puede reclamar lo que le pagó, pero ahí no es un reclamo, porque no es un comercio habilitado, no habría, es un acto de comercio entre particulares, es muy específico, ¿viste? Esto que se da nuevamente es un comercio entre particulares. Sí estoy pensando en el derecho que tiene la chica del 9 de julio, si es que ahí se embarcó la mercadería, tiene la posibilidad de reclamarle al correo, a correo, a la UP, al responsable del organismo, ¿no? La pérdida sufrida en su mercadería, ¿no? El daño. Ella fue, o vio la denuncia policial. No, eso ni idea, porque como no soy yo y yo lo leí, me pareció interesante porque como que todos se pasan la pelota, la chica le dice que no le va a pagar. Hay una responsabilidad por parte del receptor de la mercadería, que dice que la perdió, la extravió, lo que fuere, o que se la robaron. Él tendría que estar la denuncia policial, la chica tiene que verificar, si vos sos abogada, te vienen con el caso, decir, bueno, a ver, ¿y la denuncia policial la hizo la persona esta en la UP? ¿Fuiste? ¿Donde despachaste?
porque en principio tienes que hacer la denuncia policial y plantearte, bueno, yo pagué por este envío. Los envíos que vos pagás, generalmente los envíos por transporte hay responsabilidad del transportista, pero el transportista generalmente tiene un seguro que vos pagás cuando el envío. Es decir, cuando vos envías un paquete por correo argentino, por las empresas de transporte, tienen un seguro. Y a vos te preguntan, inclusive en el seguro, cuál es el valor que vas a pagar por ese paquete. De forma tal que la posibilidad de reclamo existe por el valor que está declarado en el paquete. ¿Se entiende? Decime, no sé quién está. Cristian. Perfecto, gracias, profe. Profe, yo Sí, trabajé Cristian. en una empresa que se llama Cruz del Sur y eso pasó miles de veces porque la gente transportaba algo de un valor extraordinario por decirle y pagaba el seguro más barato. Te obligan a tener que pagar un seguro, pero en vez de pagar un seguro de 100.000 pesos, te pagaban uno de 10.000 pesos, por decirte. Claro, porque el transportista se exime de responsabilidad según el valor que vos declaraste a la mercadería. Si vos declaras un valor de mercadería exiguo y pagás un seguro exiguo, no te puede la compañía de seguro beneficiarte con un valor distinto. Siempre que ustedes vayan a embarcar una mercadería en un terminal de transporte, pidan el seguro que corresponde al valor de la mercadería que estás cargando, no valores inferiores. Porque si no, tenés este problema que tiene la chica. Si no, ella tendría la posibilidad de reclamarle tanto a la UP como al correo argentino y a la empresa de seguro. Si fuera el caso, me viene a ver, digo, che, vamos a citarlo en defensa del consumidor a todo el mundo, a estos tres, para ver que venga alguno y me pague a mí, me devuelva, me dé la plata por el cual tengo asegurado el paquete o equipaje, ¿no? Recuerden que siempre el transporte tiene, tanto de personas como de cosas, seguros. Entonces tenés que citar a la compañía de seguro, vas a citar siempre para responder en los casos donde te llegue la mercadería a destino. Una vez que recibió la mercadería, ese es otro tema importante que tienen que tener cuidado. Cuando ustedes vayan a retirar la mercadería, esto se da muchas veces, el tipo cuando reciben les dice, bueno, me firmás y te entrego, y usted tiene que decir, no, para mostrarme el paquete, porque usted tiene que el paquete esté entero y que el paquete existe, porque a partir del momento que ustedes firmaron, perdieron. ¿Me siguen? Es decir, les digo porque ellos invierten, vienen apurado y dicen, toma, me firma, y después te entregan la cosa. Entonces, diciendo, no, quiero el paquete. Vos ves el paquete si está entero, si está en condiciones externas, normales, le firmás. Después puede ser que esté roto, que sé yo, bueno, eso tenés que, sea más complejo probarlo, ¿no? Pero en principio es una cuestión de prueba. Y siempre las compañías de seguro van a responder por estas cuestiones. En el transporte, me olvidé de decirles, el transportista de cosas está obligado a acomodar la mercadería de forma tal de que no se dañe. Es decir, la forma de arrumar la mercadería, es decir, acomodarla, acondicionarla para el transporte y para evitar su deterioro, es responsabilidad del transportista. Es decir, va a haber culpa al transportista si se daña la mercadería en el transporte y se daña a consecuencia de que estuvo mal estivada. Eso, la palabra estivada, estaba mal estivada. Y no puede eximirse de responsabilidad por este caso tampoco. Bueno, cierro la clase de hoy. Espero que haya sido útil. ¿Estuvo bien? ¿Le sirvió? Transporte, derecho al transporte. Porque la idea era explicarle que sí, que se utiliza, ¿no? Y que te pueden pasar casos. Así que les mando un beso. Nos vemos en una semana. Chao. Chao, Selena. Muy buena clase, Chao. profe, Chao, gracias. Selena. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias.